El cuchillo se detuvo a medio corte. Estaba cortando un trozo de pollo asado, la piel crujiente cediendo con un pequeño chasquido cuando Lorenzo habló. Su voz era tan relajada, tan casual, que podría haber estado comentando el pronóstico del tiempo. «Mamá», dijo, masticando lentamente, «el próximo mes, Brisa, sus papás y yo nos mudamos aquí». Mi mano se congeló. El tenedor, cargado con un trozo de carne, quedó suspendido en el aire entre mi plato y mi boca. No me moví. El único sonido en el comedor era el zumbido bajo del refrigerador en la cocina y el roce distante de un auto en la calle. Levanté la mirada. Lorenzo, mi hijo, mi único hijo, me miraba con una media sonrisa, como si esperara que los felicitara por su brillante idea. A su lado, Brisa, su esposa, tenía una sonrisa fija, confiada, pero sus ojos no me miraban a mí. Sus ojos recorrían las paredes de mi comedor. Los vi moverse, calculando, midiendo el espacio donde antes colgaba el retrato de bodas de mis padres, deteniéndose en el rincón donde estaba la vitrina de mi abuela. Ella no estaba pidiendo permiso, estaba anunciando la toma de posesión. Con una calma que me sorprendió a mí misma, bajé el tenedor y el cuchillo, colocándolos con cuidado en el borde de mi plato, paralelos entre sí. No hicieron ruido. Mi mano buscó el vaso de agua. Mis dedos, un poco temblorosos, se cerraron alrededor del cristal frío. Lo levanté despacio. Sentí el borde contra mis labios y tomé un sorbo largo. El agua estaba fría y me ayudó a anclarme. El silencio se alargaba, volviéndose pesado y denso, como el terciopelo viejo. Lorenzo pareció notar que algo no iba bien. Su sonrisa vaciló. «Vamos, mamá», dijo, con una risa corta y nerviosa. «¿No es genial? Es lo más lógico. Esta casa es enorme para ti sola». «Sí, suegra», intervino Brisa, su voz dulce como un almíbar venenoso. «Es cosa de familia. Así podemos cuidarla, y mis papás también. Ellos están muy emocionados». «¿Cuidarme?» La palabra resonó en el vacío de mi cabeza, como si yo fuera una reliquia, un mueble viejo que necesitaba ser desempolvado. Dejé el vaso en la mesa. El golpe fue sordo. «¿Qué situación?», dije. Mi propia voz sonaba distante, firme. «¿El próximo mes?» «Sí», dijo Brisa, animándose, pensando que ya me había convencido. «Mis papás ya están empacando. De hecho, pensábamos que ellos podrían tomar tu cuarto, el principal, ya sabes, por sus espaldas, y nosotros nos quedaremos en el cuarto de huéspedes y...» «¡Qué incómodo!», la interrumpí. La sonrisa de Brisa se congeló. Se quedó a medias. «¿Incómodo?», repitió Lorenzo, frunciendo el ceño. «Sí», dije, y tomé otro sorbo de agua. «Qué lástima, qué incómodo, porque ya vendí la casa». Las palabras cayeron sobre la mesa con el peso de piedras. La sonrisa de Brisa no se congeló esta vez, simplemente se desvaneció, se derrumbó como un edificio en demolición. Su boca quedó ligeramente abierta. Lorenzo soltó una carcajada, fuerte, incrédula. «¡Ay, mamá, qué bárbara! Casi me la creo». Se reclinó en su silla. «¿En serio? ¿Qué dices? ¿Podemos empezar a traer las cosas el primer fin de semana?» Lo miré. Mantuve mi rostro completamente impasible, mis ojos fijos en los suyos. No me uní a su risa. No sonreí. Esperé. El color comenzó a drenarse de su rostro cuando mi silencio confirmó la verdad. La risa se apagó en su garganta, convirtiéndose en un sonido ahogado. «No estoy bromeando, Lorenzo», dije en voz baja. «Firmé los papeles ayer. La casa
ya no me pertenece. Ellos no lo sabían, pero mi decisión no había sido un impulso de esa noche. No fue una reacción a sus palabras arrogantes. Fue el resultado de un largo y doloroso proceso que había comenzado 3 semanas antes, en el frío y el silencio de mi propia cochera. Era un sábado por la mañana. Había decidido desempolvar mis viejos frascos de vidrio para preparar la conserva de durazno que tanto me gustaba. Abrí la puerta lateral de la cochera y me detuve en seco. El olor a humedad y aceite de motor fue reemplazado por algo más, el olor a plástico nuevo. Donde antes estaba mi estante de jardinería, ahora se erguía una torre de contenedores de plástico grises apilados con una precisión casi militar. Eran 5, uno encima del otro. No eran míos. Me acerqué, entrecerrando los ojos. Cada contenedor tenía una etiqueta blanca, impoluta. La caligrafía era inconfundible, pulcra, precisa, ligeramente inclinada hacia la derecha. Era la letra de Brisa. Ropa de invierno, Brisa y Lorenzo. Herramientas, Gastón. Vajilla fina, Elvira. Gastón y Elvira, sus suegros. Por un momento surrealista, pensé que me había equivocado de casa, que había entrado en la cochera de un vecino por error. Pero no, esa era mi vieja bicicleta estática en el rincón. Esas eran mis herramientas de jardinería, ahora arrinconadas contra la pared opuesta. Me quedé allí, de pie, en la penumbra fresca, sintiendo cómo una ola de frío me subía por la espalda. No era frío por la temperatura, era la sensación de ser una extraña, una sensación de invasión. ¿Desde cuándo estaban aquí? ¿Quién les había dado permiso? La puerta trasera de la cocina se abrió y Lorenzo entró en la cochera, secándose las manos en los jeans. «Ah, qué bueno que estás aquí, Ma», dijo, sin notar mi expresión. «¿Viste los contenedores? ¿A que están bien organizados?» «No son míos, Lorenzo», dije, mi voz apenas un susurro. «Ah, no, claro», dijo él, con esa ligereza que usaba siempre que quería evitar un tema. Caminó hacia el refrigerador viejo que teníamos allí y sacó una cerveza. Los papás de Brisa necesitaban un poco de espacio mientras reorganizan su bodega. Es temporal. «Temporal», repetí, como un eco. «Sí», dijo, abriendo la cerveza y tomando un trago largo. Ni siquiera me miró. «1 semana, tal vez 2. No te preocupes, tienes espacio de sobra aquí». «¿Tienes espacio de sobra?» Esa noche, justo cuando intentaba procesar la audacia de sus acciones, mi teléfono vibró. Un mensaje de Brisa. «Mil gracias, suegra. Eres la mejor. Solo 1 semanita, lo prometo. Mis papás te mandan saludos». Ese emoji, el beso volado, se sintió como un insulto. Una palmada condescendiente en la cabeza de la anciana tonta que no se da cuenta de nada. Me quedé despierta hasta tarde esa noche, sentada en la sala. Miré a mi alrededor. La casa que mi esposo y yo habíamos comprado hacía 35 años. La casa donde había criado a Lorenzo. La casa que, tras la muerte de mi esposo, me había costado sangre, sudor y horas extras mantener a flote. Y ahora, de repente, era un almacén. 1 semana, habían dicho, pero mi instinto me decía otra cosa. Nadie etiqueta vajilla fina con tanto esmero para algo que durará 1 semana. Eso fue hace 3 semanas. La semana se convirtió en 2 y las cajas seguían allí, como un monumento silencioso a mi irrelevancia. Pero la verdadera alarma, la sirena que me hizo despertar de mi letargo, sonó unos días después. Regresaba del mercado, cargando 2 bolsas pesadas de supermercado. Me dolía la espalda y solo pensaba en prepararme un té y sentarme 5 minutos.
Abrí la puerta principal y escuché voces en la cocina. Era Brisa. Pero no estaba sola. Estaba en una llamada y el altavoz estaba activado. «No, mami, te digo que es perfecto», decía Brisa, su voz alegre y conspiradora. Dejé las bolsas en el suelo de la entrada, con cuidado de no hacer ruido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Vamos a convertir su cuarto en una salita», continuó Brisa. «Un lugar más cómodo para ver la tele. De todos modos, ella casi no está ahí arriba, siempre está abajo». Los huevos que traía en la bolsa parecieron temblar. Su cuarto. No dijo el cuarto de mi suegra. No dijo el cuarto de Adela. Dijo su cuarto. Un pronombre impersonal, como si yo fuera un fantasma. Entonces, la voz de Elvira, su madre, surgió del teléfono, aguda y demandante. «Hija, eso suena bien, pero piénsalo mejor», dijo Elvira. «El cuarto principal sería mucho mejor para nosotros. Ya sabes cómo le duele la espalda a tu papá Gastón. Tantas escaleras no nos vienen bien». Hubo una pausa. Podía imaginar a Brisa mordiéndose el labio, calculando. «Tienes razón, mami», dijo Brisa, con una risita cómplice. «Tienes toda la razón. Lo arreglaremos. Total, ella puede tomar el cuarto pequeño al final del pasillo, el que era de servicio». No pude respirar. Me di la vuelta, recogí mis bolsas de la compra y salí de la casa, cerrando la puerta con tanto cuidado que el cerrojo apenas hizo clic. Me senté en mi auto por 10 minutos. Mis manos temblaban tanto que no podía poner la llave en el encendido. Me habían degradado. En mi propia casa me habían degradado de dueña a estorbo y ahora a ocupante del cuarto de servicio. Ya no era una cuestión de espacio, era una cuestión de respeto. Y acababan de quemar el último gramo que les tenía. Esa noche no dormí. Me senté en mi escritorio, el mismo escritorio donde había ayudado a Lorenzo con sus tareas de matemáticas, y tomé una decisión. Ya no se trataba de salvar la casa, se trataba de salvarme a mí. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, estaba en el teléfono. «Licenciada Duarte», dije, cuando su asistente me comunicó. «Buenos días, habla Adela Ríos. Necesito verla. Se trata de vender mi casa». La licenciada Duarte era una mujer que no perdía el tiempo en sutilezas. Su oficina en el centro de Morelia era como ella, funcional, ordenada, sin adornos innecesarios. Había sido mi jefa y mentora cuando trabajé como asistente legal, antes de que Lorenzo naciera. Ella entendía los hechos. Me escuchó sin interrumpir. Le conté lo de las cajas. Le conté la conversación telefónica que había escuchado. Ella asintió, su rostro impasible. «Quieren tu casa, Adela», dijo simplemente, «pero no te quieren a ti en ella». «La quiero vender», dije, mi voz firme, rápido y en silencio. «Un comprador en efectivo», dijo ella, más como una afirmación que como una pregunta. «Sin condiciones, te conseguirá un precio justo, pero no el más alto del mercado». «No busco hacerme rica, licenciada», respondí. «Busco paz». Ella sonrió por primera vez, una sonrisa diminuta, de aprobación. «Eso lo entiendo perfectamente». Se puso a trabajar. 2 días después tenía un comprador, un desarrollador que buscaba propiedades en la zona. Vio la casa, hizo una oferta y la acepté. «Hay una cosa más», le dije a la licenciada Duarte mientras revisábamos el contrato de compraventa. «Necesito tiempo. No puedo simplemente irme». «Lo sé», dijo ella. «He negociado una cláusula de renta. Después de firmar, tienes 30 días para desocupar. Pagarás una renta simbólica al nuevo dueño». «Perfecto», dije, sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis hombros. 30 días.
Es todo lo que necesito. Hiciste lo correcto, Adela, dijo, mientras yo firmaba la última hoja. Aún no se lo he dicho a Lorenzo, confesé en voz baja. La licenciada me miró por encima de sus gafas. No les debes una explicación. Te debes a ti misma una vida tranquila. Ellos tomaron sus decisiones, Adela. Tú toma las tuyas. Salí de su oficina sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Pero sabía que la parte más difícil apenas comenzaba. Esa noche, cuando regresé a casa, no fui a mi cuarto. Fui a mi pequeño estudio en la planta baja. Abrí el armario superior y bajé una pesada carpeta de acordeón cubierta de polvo. La puse sobre el escritorio y la abrí. El olor a papel viejo y tinta llenó el aire. Durante horas me dediqué a organizar, factura tras factura, recibo tras recibo. Años de trabajar como asistente legal me habían enseñado una cosa. Los sentimientos se evaporan, la gente olvida las promesas, pero los recibos permanecen. Los hechos no importan si no tienes un papel que los respalde. Estaba preparando mi caso, no para un juez, sino para mi propia conciencia. Allí estaba, la factura de la reparación del tejado del año pasado, 12,000 pesos, pagados de mis ahorros porque Lorenzo y Brisa estaban muy apretados ese mes. La factura de la plomería de emergencia, cuando se rompió la tubería principal del baño de arriba, 8,000 pesos, que tuve que sacar de mi fondo de retiro antes de tiempo, pagando una penalización. Y luego estaban las otras, las más dolorosas. El comprobante de la transferencia bancaria de 8,000 pesos para la colegiatura de Lorenzo, que juró que me pagaría en cuanto consiguiera trabajo. Han pasado 6 años. El recibo del depósito de 1,500 pesos para su primer apartamento con Brisa. Los estados de cuenta que mostraban el pago de las primas de su seguro de coche, 3 años seguidos. Es que no nos alcanza, mamá. El enganche que no pudieron pagar la primavera pasada, 5,000 pesos. Es una gran oportunidad, mamá. Nos están ayudando. Uno por uno, metí cada documento en una funda de plástico transparente. La pila crecía. El peso de la carpeta aumentaba con cada año de sacrificio silencioso. Había dado hasta que dolió. Había dado hasta que me había vaciado. Y ellos, en lugar de decir gracias, ahora venían a quitarme el cuarto donde dormía. Cerré la carpeta. La puse en el aparador del comedor. Era mi ancla, mi verdad. Estaba lista. Y eso nos lleva de nuevo a la cena. No estoy bromeando, Lorenzo, repetí, mi voz cortando el silencio espeso. La cara de Lorenzo pasó del rojo de la incredulidad al blanco pálido del pánico. «¡No puedes!», gritó, su voz rompiéndose. «¡No puedes hacer eso! ¡Mamá! ¿Y nuestros planes? ¡El espacio! Hemos estado planeando esto por semanas». «¿Ah, sí?», dije, arqueando una ceja. «Ustedes han estado planeando. ¡Qué interesante! Porque yo no recuerdo haber sido invitada a ninguna de esas reuniones de planificación». «¡Vendiste la casa!», gritó Brisa, encontrando su voz. Era aguda, estridente, como un cuchillo raspando un plato. «¡Nuestra casa! ¡Sin consultarnos!». Esa fue la gota que derramó el vaso, la arrogancia de esa palabra. «Nuestra». «¿Consultarles?», repetí, mi voz bajando, volviéndose peligrosamente tranquila. «Perdóname, Brisa, pero ¿cuándo pagaste la hipoteca este mes? ¿Cuándo pagaste el impuesto predial el año pasado? ¿Cuándo pagaste los 12,000 pesos del techo que se vino abajo?». Ella se quedó callada, sus ojos lanzando dagas. «Esta es mi casa», dije, inclinándome hacia adelante.
Bueno, era mi casa. Y la vendí porque no podía más. La vendí para salvarme. ¡Eso es egoísta!, gritó Lorenzo, golpeando la mesa con el puño. Los platos saltaron. ¡Siempre has sido egoísta! ¡Solo piensas en ti! ¡Esta casa es para la familia! Egoísta. La palabra me golpeó, pero no de la forma que él esperaba. Dejé que su acusación colgara en el aire. Mi mirada se desvió por un segundo. En el aparador, detrás de Lorenzo, estaba la carpeta que había preparado. Y junto a ella, en un marco de plata deslucida, había una foto. Lorenzo, a los 5 años, con un traje de fútbol que le quedaba enorme, los dientes delanteros ausentes, sonriendo con orgullo, con las rodillas manchadas de pasto. Recuerdo ese día. Había metido su primer gol y corrió hacia mí gritando: «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mírame! ¡Mírame!». Y yo lo había mirado. Toda mi vida lo había estado mirando. Mi corazón se encogió. Un dolor agudo, profundo, me atravesó. No era dolor por la casa, era dolor por él. El dolor de darme cuenta de que el niño de esa foto se había ido, reemplazado por este hombre extraño, desagradecido y furioso que estaba sentado frente a mí. Ese dolor fue lo que me dio la fuerza final. Respiré hondo. La tristeza se asentó en el fondo de mi pecho y luego se endureció, convirtiéndose en acero. Me levanté de la mesa. «Ustedes hablan de familia», dije, mi voz ya sin rastro de emoción. Caminé hacia el aparador. Mis manos pasaron por delante de la foto sin detenerse. Agarré la pesada carpeta de acordeón. Me di la vuelta. Regresé a la mesa y dejé caer la carpeta. El sonido fue sordo y definitivo. Thump. Hablemos de números. La mañana siguiente, la casa se sentía como un campo de batalla en tregua. Después de que dejé caer la carpeta, no hubo más gritos, solo un silencio aturdido. Les dije que se fueran, que necesitaba pensar. Brisa salió echando chispas, pero Lorenzo se quedó atrás un momento, su rostro una máscara de confusión y rabia. «Esto no se va a quedar así, mamá», me advirtió, su voz baja y amenazante. «Tienes razón», le respondí, cerrando la puerta detrás de él. «Por eso tendremos una reunión familiar mañana a las 10. Y trae a tus suegros, ya que son tan familia, deberían estar aquí». Y ahora estaban aquí. A las 10 en punto sonó el timbre. No una vez, sino varias veces, con impaciencia. Abrí la puerta. Allí estaban los 4, Lorenzo y Brisa, con los ojos hinchados y rostros hoscos. Y detrás de ellos, Gastón y Elvira. Gastón, un hombre corpulento, con una expresión perpetua de estar oliendo algo desagradable, cruzó los brazos sobre su pecho. Elvira, pequeña y vibrante como un colibrí venenoso, me miraba con ojos entrecerrados. «Adela», dijo Gastón, su voz un gruñido. «¡Qué frío! Esto es frío». «Después de todo lo que hemos hecho para acogerte en nuestra familia», siseó Elvira, «después de cómo Brisa te ha tratado como a una madre, ¿así nos pagas?» «¿Acogerme?», casi me río. «¿En mi propia casa?» «Pasen», dije, abriendo la puerta de par en par. «La sala de juntas está lista». Los conduje al comedor. Había quitado los platos de la cena de anoche, y en el centro de la mesa, como un juez silencioso, descansaba la carpeta. Puse 4 tazas de café y una jarra de agua. No ofrecí nada más. Se sentaron, los 4 en un lado de la mesa, como un tribunal de inquisición. Yo me senté en la cabecera, sola. «Bien», dije, poniendo mis manos sobre la carpeta. «Gracias por venir. Lorenzo,
Anoche dijiste que yo era egoísta. Elvira, tú crees que te debo algo. Gastón, tú crees que soy fría. Brisa, tú crees que esta es tu casa. Estoy aquí para presentar los hechos. Abrí la carpeta. El sonido del velcro al despegarse fue anormalmente fuerte en el silencio. No estoy aquí para discutir, dije, mi voz tranquila y metódica, la voz del asistente legal que fui durante 20 años. Estoy aquí para presentar pruebas. Sección 1, anuncié, sacando el primer fajo de fundas de plástico. El dinero que saben que les di, los préstamos que nunca fueron pagados. El primer préstamo, leí, mi voz clara. 8,000 pesos. Matrícula universitaria de Lorenzo, pagado directamente a la universidad. Lorenzo se removió en su silla. El depósito de su primer apartamento. 1,500 pesos. Brisa, tú firmaste el recibo. Los ojos de Brisa se abrieron de par en par. El enganche, que no pudieron pagar la primavera pasada. 5,000 pesos. «Es una gran oportunidad, mamá», dijiste Lorenzo. Seguí leyendo. Uno por uno. El seguro del coche, la tarjeta de crédito que tuvieron que liquidar, la multa por exceso de velocidad de Lorenzo, cada recibo, cada transferencia, cada sacrificio. Cuando terminé la primera sección, la sala estaba en completo silencio. Pero, continué, esos son los números que ustedes conocen. Ahora hablemos de la sección 2, los números que nunca preguntaron. Saqué el segundo fajo. Era más grueso. El techo, dije, deslizando la primera factura sobre la mesa. 12,000 pesos. El año pasado. Tuve que sacar el dinero de mi fondo de retiro, Lorenzo, mientras tú y Brisa estaban de vacaciones en Cancún. Pude ver cómo Gastón y Elvira miraban a Lorenzo. La tubería rota del baño de arriba. 8,000 pesos. También de mi retiro. Por eso no pude arreglar la humedad de la pared, Elvira, esa que tanto te molesta. El calentador de agua. El sistema eléctrico. El pago de impuestos prediales de los últimos 5 años, que subieron un 20%. Y finalmente, dije, sacando mi último estado de cuenta, las horas extras. ¿Ven esto? Sigo trabajando. Estoy jubilada, pero trabajo como consultora los fines de semana. ¿Saben por qué? Porque mi pensión no es suficiente para mantener esta casa y sus estilos de vida. Trabajo para pagar la casa que ustedes planeaban quitarme. La caída fue absoluta. El silencio era tan denso que podía cortarse. Gastón y Elvira ya no me miraban a mí. Miraban a su hija y a su yerno con una expresión de puro horror. Habían venido a atacar a una anciana egoísta y en su lugar descubrieron que se habían aliado con un par de parásitos. Brisa estaba pálida como el papel. Lorenzo no podía levantar la mirada. Tenía los ojos clavados en sus manos, entrelazadas sobre la mesa, exactamente como hacía de niño cuando lo atrapaban en una mentira. Cerré la carpeta. El sonido fue suave pero final. Vendí esta casa, dije, mi voz ahora suave, para salvarme, porque di hasta que dolió, y ustedes siguieron pidiendo. La reunión ha terminado. Nadie se movió por un momento. El shock era palpable. Finalmente, Brisa soltó un sollozo ahogado. «Pero, ¿a dónde iremos? No tenemos a dónde ir». Ah, allí estaba, la última carta, la victimización. La miré. No sentí lástima, no sentí enojo, no sentí nada más que un cansancio infinito. «Tú dijiste que necesitabas ayuda, Brisa», dije. Metí la mano en mi bolso, saqué una pequeña tarjeta de presentación. No era de una agencia inmobiliaria, era de mi antigua firma de abogados.
La deslicé sobre la mesa hasta que se detuvo justo frente a ella. La oficina de recursos humanos de mi antigua firma está contratando, dije, con la misma voz metódica. Buscan un asistente administrativo inicial. El salario no es mucho, pero es un comienzo. Alcanza para rentar un departamento decente de una recámara en el centro. Brisa miró la tarjeta como si fuera una serpiente. «Querías estabilidad», dije, poniéndome de pie. «Te estoy ofreciendo el camino. Ahora, gánatelo». Me di la vuelta. Tienen 30 días para sacar sus cosas de la cochera. Los nuevos dueños toman posesión el 1 del mes. Les sugiero que empiecen a empacar. Caminé hacia la cocina y empecé a preparar una cafetera. Escuché el sonido de sillas arrastrándose, murmullos confusos y finalmente la puerta principal cerrándose. Estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía verdaderamente mía, aunque fuera solo por 30 días más. Las siguientes semanas fueron un borrón de cajas y cinta adhesiva. Pero eran mis cajas, mi decisión. Encontré un pequeño departamento en un edificio tranquilo, no muy lejos del centro. Era la mitad del tamaño de la casa, pero las ventanas eran grandes y la luz entraba a raudales por la mañana. El día de la mudanza fue agotador, pero cuando el último mueble estuvo en su lugar y el camión se fue, cerré la puerta de mi nuevo hogar y respiré hondo. Olía a pintura fresca y a posibilidades. Esa primera mañana preparé mi café, fuerte y sin complicaciones, exactamente como me gusta. Llevé la taza a la ventana y me senté en una silla que había colocado allí. La luz del sol se derramaba sobre el piso de madera, cálida y dorada. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente y dejé que el silencio me rodeara. No había pasos de nadie más. No había voces en altavoz planeando mi destierro. Solo el tic-tac de mi reloj de pared y el zumbido bajo del refrigerador nuevo. Mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Era un mensaje. Lo miré desde lejos. Era de Lorenzo. Me levanté y lo leí. Solo eran unas pocas palabras. No entendía, mamá, pero ahora sí, perdón. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Una extraña mezcla de alivio y dolor se arremolinó en mi pecho. Había costado una casa. Había costado trazar una línea que no podían cruzar, para que él empezara a ver. Tal vez lo decía en serio. Tal vez solo estaba triste porque había perdido su red de seguridad. De cualquier forma, ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo que yo había elegido. Con un suspiro, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Ya no importaba. Caminé hacia la puerta principal. Mis llaves nuevas descansaban en un tazón de cerámica junto a la entrada. Las toqué. Estaban frías y sólidas. Su peso era una promesa. Una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina en meses, se dibujó en mi rostro. Este espacio era mío, elegido, asegurado y por fin libre.